vuelta a Pablo acá en Argentina. Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en Filosofía Política y Legal, tiene un máster en Psicología Filosófica, además de estudios en Filosofía, Teología y Humanidades, Lenguas Clásicas y Modernas. Es profesor de Filosofía Política, Estudios de la Familia y Bioética y autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el Cuerpo Equivocado, La Ideología de Género frente a la Ciencia y la Filosofía, The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, y el último libro que presenta ahora en septiembre de este año, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros publicados en revistas de índole científica. Ahora sí, con un fuerte aplauso, lo recibimos a Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias. Yo vengo de un pueblo en la frontera de la Argentina, en un lugar muy lejos en los Andes, en el corazón de los Andes. Y no exagero si les digo que hay más gente aquí que en mi pueblo, de hecho. Para mí realmente es un honor estar aquí presente, especialmente siendo alguien de un lugar tan lejano, presentarse en la capital de la Argentina y especialmente con un auditorio realmente repleto, con gente parada en los costados y atrás. La verdad que no me esperaba un recibimiento tan grande, pero quería agradecerle a todos ustedes por estar aquí presentes. Agradecerles también de manera especial a los que han viajado de lugares tan lejanos para estar aquí, bueno, de Mar del Plata, de San Luis, tenemos a alguien de Formosa y del Gran Buenos Aires, de tantos otros lugares. Gracias enormes, porque para mí es un honor realmente encontrarme con ustedes en persona, que no hay nada mejor que encontrarse en persona. Y en esta conferencia de hoy quiero compartirles un poco algunas reflexiones que he venido haciendo en los últimos años con respecto a un tema muy delicado que nos está tocando de fondo a todos nosotros como sociedad. Como sabrán ustedes, yo escribí 2 libros profundamente conectados con la ideología de género y con todas las políticas públicas a nivel nacional, a nivel internacional, que trabajan efectivamente para imponer una nueva visión del ser humano, para imponer un nuevo paradigma, para imponer un nuevo modo de ver la realidad. Un modo que se caracteriza por una ideología posmoderna, una ideología deconstructivista, una ideología donde tenemos que deshacernos de todas las nociones que tenemos acerca del ser humano, acerca de la familia, de la vida, y que obviamente cuando eso se convierte en política pública se vuelve en algo muy peligroso. Esa fue la razón que a mí me motivó, estando en la universidad, a fundar o comenzar un canal de YouTube para realmente comenzar a formar a la gente, haciéndoles entender el porqué de la gravedad de esa situación, porque tal vez muchas personas ya habían salido de la universidad cuando se comenzó a gestar todo esto, o muchos jóvenes que sin querer, por ser víctimas también de un sistema educativo diseñado para ideologizar y para transformar las categorías de esos jóvenes, no tenían a veces las herramientas para darse cuenta y discernir esta situación. Y obviamente que la respuesta de la gente ha sido masiva, no solamente aquí, como podemos ver y comprobarlo en esta noche, sino en la mayoría de todos los países del continente americano donde me ha tocado viajar y presentar. Y hay un tema conectado con los 2 libros que tenía que profundizar un poco más porque era otro elemento a tratar y que había sido en cierto lado o es dejado sistemáticamente de lado, especialmente por el mundo académico, que se caracteriza muchas veces y lamentablemente por una superficialidad que nos afecta a todos en los debates públicos y en los debates intelectuales sobre los grandes problemas que nos afectan. Y es el hecho de la influencia de la tecnología en la imposición de estas ideologías.
Muchos de ustedes conocerán, y si no lo conocen, yo los invito a que vayan al canal de Miklos Lukács, donde él habla de esta variante tecnológica y especialmente cómo nos afecta en cuestiones muy concretas, como puede ser, por ejemplo, la tercerización de la reproducción humana. Y voy a poner un ejemplo muy claro y concreto que está en una conversación que hicimos hace exactamente 2 semanas cuando nos tocó dar una conferencia en México, está en mi canal de YouTube. Hoy en día tenemos todo un marco teórico, un marco ideológico que es el que va dirigiendo las investigaciones científicas. Y es un marco teórico que pretende transformar la misma naturaleza humana, y al transformar la naturaleza humana pretende transformar todas las instituciones naturales del ser humano, especialmente comenzando con la familia. ¿Cómo lo hacemos a eso? Hoy en día tenemos laboratorios que han logrado, atentos con esto, no es que están intentando, ya han logrado producir óvulos a partir de células madres masculinas, es decir, ya no va a hacer falta la mujer que ovule en su ciclo ovulatorio, y tenemos espermatozoides producidos a partir de células madres femeninas. Por lo tanto, tampoco vamos a necesitar ¿de quién? De la mujer, del varón. Lo podemos suplementar. Podemos tener una sociedad completamente femenina, como lo plantea la ideología feminista, por ejemplo, de personas como Monique Wittig, que planteaba una sociedad completamente de mujeres, o ideólogos y sociólogos que dicen que una vez que eliminemos al hombre, al macho de la especie humana, se van a solucionar los problemas sociales, de violencia, de guerra en este mundo. O sea, tenemos profesores en la Universidad de Harvard, por ejemplo, planteando de que tenemos que eliminar al ser humano, al hombre de la especie humana, para solucionar estos grandes problemas. ¿A cuántas personas nosotros hemos escuchado decir, famosos, que una vez que se elimine al hombre se acabarán los problemas relacionados al cambio climático, por ejemplo? ¿No? Pero es un hecho, ¿no? Es un hecho. Y una cuestión que mencionaba yo en esa conversación era cómo detrás de todos estos cambios tecnológicos y de esa tercerización de la reproducción humana, porque ya no va a hacer falta tener un hombre reproductor, una mujer que ovule, no va a hacer falta una mujer que, por ejemplo, lleve a ese niño fecundado in vitro a luz, no van a hacer falta ni siquiera, según estos planteos ideológicos, lo que se llaman los vientres de alquiler, porque ya tenemos casos, atentos, en el año 2017 tuvimos el nacimiento de 2 corderos gemelos que fueron fecundados in vitro y que fueron básicamente llevados a término a nacimiento en bolsas artificiales, en biobolsas, ¿sí? Vientres artificiales, que la intención es lograrlo en seres humanos. Un dato interesante es que quienes están detrás de estas grandes compañías tecnológicas enfocadas en la reproducción humana son quienes están detrás también de grandes compañías tecnológicas que nosotros usamos día a día. Por ejemplo, Skype. ¿Quién no ha usado Skype aquí? Bueno, los fundadores de Skype están detrás de estas grandes compañías. ¿Quién no ha usado Facebook? Bueno, tenemos Facebook detrás de estas compañías. El caso de Amazon. Tenemos el chat GTP, que se ha hecho tan famoso recientemente. Bueno, Sam Altman es uno de los fundadores de la compañía que se está dedicando a producir óvulos y espermatozoides a partir de células madres de tal manera que podamos deshacernos del hombre y la mujer. Basta con tener material genético guardado de otras generaciones, material genético guardado, por ejemplo, de los PCR que se han hecho a nivel mundial, y con eso es suficiente para luego poder comenzar a producir nuevos seres humanos. Entonces, la tercerización del ser humano y la influencia de la tecnología al respecto. Y vamos a comenzar con esa idea. Hay un marco teórico que va guiando estas investigaciones. No solamente para tercerizar a la reproducción humana, sino también para tercerizar el conocimiento. ¿Qué significa tercerizar el conocimiento, tercerizar las capacidades cognitivas? Fusionar al ser humano con la tecnología, hacer una especie de simbiosis, de tal manera que ya nosotros no seamos los que tengamos que razonar,
que no seamos nosotros los que tengamos que tomar decisiones, que sea la inteligencia artificial por medio de la recolección masiva de datos la que decida por nosotros hasta los más mínimos detalles de nuestra vida, como por ejemplo qué comer, a qué hora levantarse, a dónde dirigirse. ¿Por qué? Porque la nube, como lo plantea este gran vendehumo del Foro Económico Mundial llamado Yuval Harari, el que escribió el libro Homo Deus, él dice, la inteligencia artificial va a ser el nuevo Dios. El nuevo Dios, lo dice literalmente, el nuevo Dios no va a ser el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, sino que va a ser la nube de IBM, la nube de Google, la nube de Amazon. Cuando hablamos de nube se refiere a la computación en la nube. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, hay un proyecto por tratar de tercerizar el conocimiento y generar una simbiosis. Hay un proyecto, por ejemplo, del Foro Económico Mundial para transformar los proyectos educativos a nivel mundial. Ya están, de hecho, en prueba piloto en algunos distritos educativos en Estados Unidos y en Canadá, donde el aprendizaje del niño va siendo guiado por medio de la recolección de datos, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial, para tratar de ir guiando sus sentimientos de acuerdo a 3 principios fundamentales. A ver quién adivina cuáles son esos 3 principios fundamentales. Son la diversidad, igualdad y la fraternidad. Bueno, la fraternidad es el principio de la Revolución Francesa. Diversidad, igualdad y está faltando uno. Y la inclusión, muy bien, un aplauso, se ganó un libro. Y la inclusión. Entonces, por medio del reconocimiento facial, hoy en día podemos analizar los sentimientos de un niño y la maestra puede saber en vivo y en directo. Esto ya está hecho, esto no es algo que están planteando para el futuro. Las maestras pueden saber en vivo y en directo en su pantalla si Jorgito y María, cuando se hizo la presentación del drag queen que vinieron a la escuela, tuvieron aceptación o rechazo. ¿Cuál es el nivel de inclusión que tienen? ¿Cuál es el nivel de diversidad? Y hay métodos y tecnologías, como por ejemplo pulseras electrónicas, que ya están tratando de modificar la conducta de niños de 3, 4 y 5 años al modo como se entrena un perro. ¿Alguno de ustedes ha tenido que entrenar un perrito? Bueno, muchos de ustedes viven en departamento, así que no tienen que preocuparse por los perímetros. Pero una persona que vive en el campo, una manera de asegurarse que el perro no se escape de un cierto perímetro imaginario es entrenándolo por medio de golpes de corriente pequeños, donde el perro sabe que si pasa de esa línea blanca, de hecho a mí me hicieron eso, ahora si yo paso la línea blanca, el héroe de Malvinas por ahí me dijo, si pasas de esa línea, no te va a dar la luz y te va a dar un chicotazo. Y resulta que los sistemas de inteligencia artificial pueden captar elementos que son subconscientes para el ser humano, pero que se manifiestan por medio de la retina, de los ojos, de movimientos faciales, y puede determinar si ese niño está siendo lo suficientemente inclusivo, lo suficientemente diverso, si está aceptando el dogma de la igualdad por medio de vibraciones que le van a enseñar al niño, no está siendo lo suficientemente inclusivo. Y el niño lo va a captar como un castigo y una especie de transformación y un castigo autoimpuesto. Por eso es bastante peligroso cuando estamos hablando especialmente en niños entre 3, 4, 5 y 6 años que están atravesando un momento clave del desarrollo cerebral, como vamos a ver. Entonces, básicamente, el libro lo que pretende hacer es explicar cómo hay un marco teórico que pretende transformar la naturaleza humana con muchísimos ejemplos y citas de libros de quienes proponen esto, de ingenieros de Google, por ejemplo, de los fundadores de Google. Luego, ver cómo todos estos cambios que se están introduciendo por medio de las redes sociales y por medio de la Internet están afectando tanto funciones cognitivas como cuestiones profundamente psicológicas en el ser humano, lo cual lo vuelven totalmente manipulable, que es lo que estamos viendo hoy en día con los jóvenes, y vamos a ver muchos gráficos al respecto, y obviamente para terminar con una reflexión final. Entonces vamos a ver en esta frase, un libro de un escritor canadiense, experto en medios.
Él se hizo famoso por esta frase, pero es una frase que no ha sido, me parece a mí, entendida en su profundidad. Es una frase que me parece muy profunda. Él dijo en este libro, Entendiendo los medios, como una extensión del hombre, el medio es el mensaje. ¿Y qué significa que el medio es el mensaje? Muchas veces, cuando uno le plantea a una familia que tal vez sus hijos están siendo criados por una niñera digital, porque el niño tiene 2 o 3 años y muchas veces los padres no son conscientes del daño psicológico y el daño neurobiológico que esa pantalla puede ejercer en su desarrollo. Y los padres dicen, bueno, pero mi hijo ve cosas buenas en el medio. No ve nada malo, nada que lo afecte. Nosotros tendemos a juzgar a la tecnología como si fuese simplemente una herramienta, como algo totalmente neutro, como si la herramienta va a ser buena si el resultado es bueno y la herramienta es mala si obviamente el resultado es malo. La juzgamos de acuerdo a una función meramente utilitarista. Pero lamentablemente la tecnología ya no la podemos juzgar desde esa perspectiva. ¿Por qué? Y aquí vamos a entrar en una definición de tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, en cuanto a su etimología, hace referencia a la aplicación del conocimiento para un resultado práctico concreto. Por ejemplo, yo tengo que hacer un pozo para plantar un árbol, y obviamente que si invento una pala, ¿no? El que inventó la pala merece un Nobel, ¿no es cierto?, de física, pero la persona que inventó la pala facilitó un trabajo que tiene que ver con el esfuerzo humano. Y por lo tanto la pala es meramente instrumental. Es una tecnología instrumental. Tenemos tecnologías que vienen a apoyar los sentidos, tenemos tecnologías que vienen a apoyar la fuerza, como el caso de la pala, tenemos tecnologías que tienen que ver con las comunicaciones. Pero hoy en día estamos hablando de otro tipo de tecnologías. Ha habido una transformación gigante, que son lo que se llaman las tecnologías convergentes. Cuando unimos tecnologías que separadas tienen una función particular, pero una vez que se unen, se le pueden dar nuevas aplicaciones nunca antes imaginadas. ¿Cómo puede ser la biotecnología, la bioingeniería, la inteligencia artificial? Una vez que se combinan todas estas tecnologías, la tecnología ya deja de ser una mera herramienta, sino que se convierte en un proceso de transformación. Y aquí viene la clave entonces para entender la tecnología contemporánea. No estamos ya hablando de una tecnología como una herramienta que uno la puede usar para bien o para mal, la puede usar mejor o la puede usar peor, sino que hoy en día tenemos ciertas tecnologías cuyo propósito fundamental es transformar aquello que tocan. Pensemos en las tecnologías reproductivas producto de la bioingeniería de los últimos 7 años. No son tecnologías que funcionan como mera herramienta, sino que buscan transformar completamente al ser humano. Pensemos en las tecnologías de edición genética. Hoy en día podemos, por medio de la técnica CRISPR, modificar genéticamente a una persona. Y de acuerdo a en qué etapa de su proceso, su desarrollo de vida, modifiquemos genéticamente a esa persona, va a tener una u otra consecuencia. Por ejemplo, si una persona tiene una cierta deficiencia ocular que tiene una causa genética, lo podemos hoy en día editar genéticamente y esa persona recupera su visión completa, por ejemplo. Para darles un ejemplo de algo que se hace hoy en día. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos un embrión en las primeras horas de su concepción, después de su concepción, y lo modificamos genéticamente para que tenga ciertas capacidades? Por ejemplo, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, hay todo un proyecto para tratar de lograr niños genéticamente modificados que tengan visión nocturna. ¿Para qué es esto? Porque según ellos es una de las maneras por las cuales vamos a ahorrar energía para luchar contra el cambio climático. ¿No? Ahora, un problema social real que se sigue de eso. En Canadá se está debatiendo lo que se llama la renta básica universal o el salario básico universal
por los procesos de automatización que van a dejar a gran parte de la población sin trabajo. Pero un problema real del salario básico universal en Canadá, que es el debate que se está dando hoy en día, es que el dinero que le van a dar a la gente es un dinero digital donde va a estar predeterminado en qué lo puede gastar uno. No va a haber absolutamente ningún tipo de libertad económica. En nombre del cambio climático, por ejemplo, para el año 2035, absolutamente todos los vehículos que circulen por las calles de Canadá tienen que ser eléctricos, pero con una particularidad, que esos vehículos, que es una utopía, hasta el mismo Elon Musk dijo, eso es imposible de lograr de repente para el año 2035 tener vehículos eléctricos, porque ¿cómo lo vas a cargar, no es cierto? Ese es el gran problema. Hay gente que cree que con ser eléctrico, ponerlo al sol, se carga solo, ¿no? Pero el problema es el siguiente, que una vez que las personas traspasen el límite de consumo de carbono, ese vehículo se va a frenar. No te vas a poder movilizar porque cada persona va a tener un límite y de acuerdo al rango en el cual uno se encuentre dentro del salario básico universal, no va a poder tener hijos porque depende del Estado y los hijos que tengan van a ser hijos que deben ser previamente aprobados de acuerdo con un cierto paradigma de ser humano. Y para el que crea que eso es demasiado, simplemente tiene que ir a la página del gobierno de Canadá para fijarse que existe el proyecto posthumano. Es un proyecto del gobierno de Canadá para producir una nueva especie de seres humanos que se adapten a los grandes cambios que vamos a ver en las próximas décadas. Esto es una realidad y para eso se está invirtiendo miles de millones de dólares. Entonces, la tecnología deja ya de ser simplemente una herramienta y se convierte en un elemento transformativo. Por eso también tenemos que estar atentos para juzgarla. ¿Qué consecuencia social va a tener, además de las ya mencionadas? Una vez que nosotros podamos tercerizar la reproducción humana, podemos eliminar la familia. Ya la familia no va a hacer falta. Pero lo que yo planteo en mi libro es que para que eso se dé, se tiene que dar también un proceso cultural. ¿Qué significa eso? Se tiene que dar un proceso por medio del cual las nuevas generaciones, especialmente los niños, acepten el hecho de que las familias son dispensables, que acepten el hecho de que no somos seres humanos, que acepten el hecho de que cada uno se puede transformar en lo que quiera. Un argumento muy importante que menciona Agustín Laje en su libro Generación Idiota es el problema de la identidad en el mundo contemporáneo. Viene por el hecho de que si yo no elegí esa identidad, no es mi identidad, entonces yo la tengo que elegir. O sea, ya tenemos una transformación cultural donde toda una generación idiota acepta la premisa de que para yo ser libre yo tengo que autoconstruirme y yo tengo que elegir mi identidad. Si mis padres me impusieron el ser varón o el ser mujer, no cuenta. Me tengo que deconstruir, ¿no? Y aquí viene entonces el problema, lo que yo menciono en el libro Las mentiras que te cuentan, toda esa transformación cultural necesaria para que se dé. Entonces, cuando decimos que el medio es el mensaje, lo que estamos diciendo es que el medio es más importante que el mismo mensaje. Una mamá me dice, no, pero mi niño ve cosas buenas. Sí, pero el medio está transformando las capacidades cognitivas de tu hijo. Ese medio puede estar induciendo a tu hija adolescente a graves problemas psicológicos. Y eso es lo que hay que estar atento. ¿Se entiende? Muy bien. Democratización del conocimiento o control y manipulación. Cuando surge el Internet, especialmente en el año 1995, donde se comienza a expandir por los hogares, todos los grandes defensores de estas compañías tecnológicas surgientes o que estaban surgiendo en esos momentos, hablaban de la democratización del conocimiento, de que finalmente el Internet iba a llegar a todas las casas. Todavía no se sabía lo del celular, pero imaginemos, todos tenemos la información del Internet al alcance de nuestras manos. Y hablaban de una democratización. Todos íbamos a tener ese acceso y por lo tanto iban a acabarse las divisiones sociales, las divisiones de clases, iba a ser una sociedad más inclusiva, cuando en realidad nada de eso obviamente se ha cumplido, pero lo que sí tenemos es una sociedad víctima del control y la manipulación total. Vamos a darles un solo ejemplo.
Y les voy a pedir la ayuda a todos ustedes. Todos los que tengan un celular iPhone, levanten la mano. Muy bien. El resto, todos tienen un Android, porque son las únicas dos opciones que hay. Bueno, los que tienen un iPhone, tienen una cámara delante ustedes del iPhone, ¿no? Qué hermoso, pues se pueden sacar selfies ahora. Bueno, el propósito de la cámara delantera de todos los celulares no es sacarse un selfie, eso fue la excusa. El propósito de esas cámaras, y eso es algo que lo documento muy bien en mi libro, fue el reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque hay agencias de inteligencia artificial que están analizando constantemente el rostro de cada uno de ustedes cuando están frente al celular. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de analizar la efectividad de un producto. Una manera de analizarlo es, yo vi un comercial sobre Coca-Cola y me compré una Coca-Cola cuando fui al supermercado. Y ellos pueden conectar esos puntos. Bueno, fue efectivo, pero es difícil seguir realmente el efecto, porque puede ser que no me compré la Coca-Cola ahora, pero tal vez en 6 meses me dio sed, me compré una Coca-Cola gracias a la influencia de esa propaganda que yo vi, y entonces sí funcionó. ¿Cómo saben ellos si es efectivo o no es efectivo? Por medio del análisis facial. Por medio de las reacciones faciales, ellos pueden analizar las métricas de Netflix, por ejemplo. Netflix es uno de los clientes más importantes que tiene esta compañía que se llama Clearview AI. Clearview trabaja en la educación, trabaja para Netflix, trabaja para las redes sociales, trabaja para una cantidad de compañías de marketing donde ellos les dicen, mira, de las 60 millones de personas que vieron este anuncio en Facebook, estas son las personas que tuvieron una respuesta positiva. O estas fueron las personas que tuvieron una respuesta negativa. Algo peor, cuando los gobiernos intentan saber cuál fue la respuesta a una cierta situación. Algo que usó el gobierno de Canadá para congelar las cuentas a los que protestaron, por ejemplo, el año pasado en el gran convoy de los camioneros. El gobierno de Canadá usó de datos del Big Data, tomado de redes sociales, de mensajes de WhatsApp, de comentarios de Facebook, para clasificar a todos los ciudadanos de acuerdo a la aceptación o el rechazo del gobierno de Trudeau. Pues tenemos hoy en día gobiernos, el caso de China obviamente es paradigmático, que están usando de toda esta data con fines que van mucho más allá de la simple vigilancia y el control, sino que hablamos de manipulación total. Yo les hice levantar la mano del iPhone. ¿Por qué? El iPhone tiene, a partir del año 2017, la capacidad de reconocimiento facial para abrir sin tener que poner la clave. ¿Cuántos puntos del rostro analiza el iPhone todo el tiempo? Todo el tiempo, 100% del tiempo, mientras lo tienen delante de ustedes. ¿Alguien se anima a decir un número? Y de esa manera no se pueden confundir, porque puede ser que vaya yo con el teléfono, por ejemplo, de Patricia y no va a abrir. 1000 dicen ahí, bueno, ¿quién da más, quién da menos? 30.000 puntos del rostro, 30.000 puntos faciales. Bueno, vayamos a los otros que no levantaron la mano, que tienen un Android. Pues todos los otros teléfonos, sea de la marca que sea, usan un sistema operativo Android. ¿Cuántas veces el teléfono de ustedes se comunican con los centros de datos de Google enviándole información de su teléfono, de dónde se encuentran, de lo que hacen, de lo que ven por internet, de los mensajes, de absolutamente todo lo que ese teléfono contiene, porque el sistema operativo es la base? ¿Cuántas veces se conecta con el centro de datos por día? 100.000 veces al día. De hecho, Google en este momento hace todo un análisis de datos sabiendo que todos ustedes estuvieron presentes en esta conferencia si tenían ese teléfono, porque pueden analizar los datos por medio de inteligencia artificial y pueden ponerlos en un cierto perfil ideológico, como personas tal vez que pueden ser comprometedoras para un gobierno o para ciertas ideas, por darle simplemente algunos ejemplos. Entonces estamos hablando verdaderamente de control y manipulación más que democratización. Muy bien, hay un elemento que es clave para entender todos estos procesos y cambios tecnológicos que tienen que ver con la deconstrucción del ser humano. La idea de deconstrucción del ser humano surge del ámbito de la filosofía, pero es una filosofía que luego termina permeando la inteligencia de quienes se dedican a desarrollar ciertas tecnologías, especialmente en las grandes compañías tecnológicas. Aquí está el problema,
porque quienes están a cargo de Google, de Facebook, de Amazon, ellos no leen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ellos se están guiando por una ideología concreta y aquí es el problema. Sí o sí nosotros necesitamos tener un marco teórico para desarrollar algo, un por qué, un para qué tipo de ser humano queremos lograr, de qué manera queremos nosotros asistir al ser humano. Y central para poder entender esto, tenemos la idea de la deconstrucción del ser humano, que nosotros tenemos que dejar de ser seres humanos básicamente para transformarnos en algo más. Vamos a la siguiente, el punto muerto. ¿Han sentido ustedes alguna vez hablar del punto muerto? Bueno, el punto muerto es un término muy específico del ámbito de lo que se llama la filosofía de la tecnología, pero también de los escritos de quienes promueven estas tecnologías de transformación. El punto muerto. También se lo conoce como la singularidad. Quien inventó el término de la singularidad es un hombre llamado Ray Kurzweil. Él es el director de los proyectos de ingeniería de Google. Entonces, en Google ustedes tienen que imaginarse una compañía gigantesca con miles de empleados de ingenieros, donde todos se dedican a temas particulares, a desarrollar una cuestión X, otra cuestión, inteligencia artificial, computación cuántica, de nube, pero hay ciertos cerebros que son claves dentro de la compañía porque son los visionarios, son los que saben unir todos los puntos y darle una funcionalidad específica, son los que dicen inventemos tal cosa y tal cosa es posible por X, por X y por X y ponen a todos los ingenieros a trabajar en eso, son las personas claves. Y son los ideólogos. Todas las compañías tienen ideólogos. Y son personas que en muchos casos han estudiado humanidades, han estudiado filosofía, pero tienen grandes conocimientos tecnológicos. Muy bien. ¿Qué les evoca esa imagen que ven ahí en la pantalla? La evolución. La evolución, básicamente, en términos generales, plantea el hecho de la procedencia y el salto de las especies, desde el caso del chimpancé al Homo sapiens. No vamos a discutir el hecho de si se puede dar así o no, vamos a dejar eso de lado, pero tomen el hecho de la evolución. Dentro del ambiente tecnológico se plantea de que el ser humano ha llegado a un punto muerto. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual ya no estamos evolucionando. Hemos llegado a una especie de culmen evolutivo y de darse algún cambio evolutivo va a tardar varios millones de años. Es decir, no lo vamos a ver. No vamos a ser testigos de eso. Y por eso, y aquí viene un planteamiento que es bien importante entonces entender la distinción. Son necesarias dos cosas para dar ese salto evolutivo. Un cambio cultural para poder aceptar esa transformación. Entonces yo les hablaba, por ejemplo, de los cambios en los niños, de construir la noción de familia, de ser humano. Ahí entra la ideología de género. La ideología de género es ese primer paso de deconstrucción del ser humano. Ahí entra la idea del transhumanismo, la simbiosis con la inteligencia artificial, lo que se llama el posthumanismo. Pero por otra parte, se necesita de la tecnología. La biología no va a dar ese salto, lo va a tener que hacer la tecnología. Y ese es el punto muerto entonces, cuando nos damos cuenta de que hemos llegado a un final en ese recorrido evolutivo y luego se va a dar lo que se llama la singularidad, que es lo que viene después. Que es la singularidad cuando los humanos trasciendan la biología. Lo que yo les leí ahí es un título de un libro muy conocido de Ray Kurzweil, quien es el ingeniero en jefe de todos los proyectos de Google. Él plantea en este libro, para que vean que esto no es ninguna teoría de la conspiración, de que vamos a llegar a la singularidad. Finalmente los humanos van a trascender la biología. ¿Por medio de qué? De los cambios tecnológicos. Por medio de la bioingeniería, por medio de la fusión con la inteligencia artificial, por medio de toda una serie de procesos guiados por la inteligencia artificial que van a comenzar desde el momento de la concepción. Por eso también se plantea, según este nuevo modelo, que los niños ya no van a ser concebidos en el ámbito del amor de la familia. Los niños van a ser producto de laboratorio, guiados en ese proceso y eliminados o promocionados, vamos a decir, en tanto y cuanto se amolden o se acoplen a ese nuevo ideal
de transhumano o de posthumanos. Shulamit Firestone, feminista canadiense muy conocida, falleció en el año 2012, pero ella tiene un libro que lo cito en mis dos obras, llamado La dialéctica del sexo, donde ella trata de unir la teoría de Marx, la concepción marxista de la historia, con las teorías psicoanalíticas de Freud. Entonces, ella es la que, por ejemplo, introduce la idea de que la lucha de clases ya no es entre pobres y ricos, entre patrones y obreros, sino entre hombres y mujeres. En ese libro hace todo un análisis de la tecnología, donde ella dice que tiene la tecnología un objetivo cultural supremo: construir un mundo ideal dentro de un mundo real. Es básicamente la idea de la singularidad. De hecho, ella tuvo esa genialidad perversa de ser la primera la que propone que ese salto evolutivo lo vamos a dar por la tecnología. ¿Y qué ejemplos da ella? Los que leyeron mis libros se acordarán. Vamos a tercerizar la reproducción humana de tal manera que la mujer pueda destruir por fin la opresión de la biología, donde la mujer pueda destruir aquello que la distingue del hombre, que es la capacidad de ser madre, de dar a luz. De hecho, fíjense que ella escribe este libro en 1970 en el contexto de los debates por el aborto en los Estados Unidos, donde se planteaba el aborto como un caso de lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué la igualdad? Ella lo dice muy claro. No es porque ahí tenemos una bolsa de célula atrapada en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestra decisión. No, estas feministas eran un poquito más honestas. Ellas decían, porque el quedarse embarazada pone a la mujer en una situación de distinción con el hombre. Y si queremos ser iguales al hombre, tenemos que tener la capacidad de no tener hijos. ¿Y qué vamos a hacer con la especie humana? La especie humana tiene que comenzar a reproducirse por fecundación in vitro, por una parte, y por otra parte se debe dar una tercerización de todo el proceso de gestación artificial. De hecho, está todo muy conectado, ¿no? Todas las investigaciones, por ejemplo, de fecundación in vitro, tenían también un marco ideológico dentro de este contexto, para saberlo. Muy bien. ¿De qué revolución entonces estamos hablando? ¿De qué revolución cuando hablamos de un salto? National Geographic en el año 2007 nos dio básicamente un cierto adelanto de lo que se venía. Y esta fue una etapa revolucionaria, porque ¿qué es lo que ven en la etapa de esta edición? Lo que se conoce como un niño trans, ¿sí? Aquí estamos viendo un varón pasando por todo un caso de transformación por bloqueadores hormonales, donde se habla de una revolución del género, donde se plantea el hecho de que el ser humano va a tener la capacidad, gracias a la tecnología, gracias a las hormonas, gracias a las intervenciones quirúrgicas, va a tener la capacidad de finalmente ya ser lo que uno quiera sin tener que aceptarlo de la propia naturaleza o aceptarlo de los propios padres. Finalmente nos vamos a liberar de lo que planteaba Shulamit Firestone, que era la tiranía de la biología. La Agenda 2030, para entonces ir atando los cabos, entra dentro de este nuevo paradigma del ser humano. Porque la Agenda 2030, en esa especie o ese intento de volverse o convertirse en una constitución global, supranacional, tiene elementos muy claros a lo largo del desarrollo de los planteos y los objetivos, muy claros con respecto a ese nuevo paradigma o esa nueva visión del ser humano. Hay dos objetivos específicos, el de la igualdad de género y el número 10, reducción de las desigualdades, donde específicamente se plantea entonces que el nuevo paradigma del ser humano ya no va a ser un ser humano como nosotros lo entendemos, un ser humano racional, hombre o mujer constituido biológicamente como tal, sino basado ya en la nueva concepción del género, un ser humano totalmente deconstruido. Y los efectos los estamos viendo. Alguno me preguntará, ¿cómo o cuándo te comenzaste a plantear la influencia de la tecnología, no solamente de las escuelas, de las políticas, de los gobiernos, de los programas de educación sexual integral, por ejemplo, sino
el aspecto concreto de la tecnología en ese cambio de paradigma. Cuando, básicamente hace unos años, hicieron un censo muy grande, lo hicieron en Canadá, lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron también aquí en Argentina. Recordarán que por primera vez en la historia, lo dijeron todos los diarios, se censó a la población transgénero. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue básicamente un mandato de las Naciones Unidas para tener datos concretos. Y en Estados Unidos es realmente muy clara la situación y especialmente el cambio generacional y la influencia de este paradigma, porque la generación Z, es decir, aquellos nacidos después del año 1997, el 19,7% se declaró LGBT o transgénero. Aquí lo vemos cómo fue variando del 2020 al 2022, ¿no? Un salto gigante comparado con los millennials, que es el grupo amarillo, la generación X del 65 al 80, los baby boomers del 46 al 64 y luego los nacidos, los tradicionalistas, le dicen, los nacidos antes de 1946. Aquí tenemos un dato empírico, aunque obviamente, como ustedes saben, las encuestadoras mienten, las encuestadoras a veces publican lo que el que paga más, el que paga masa o más, no sé cómo se dice en Argentina, dan los resultados, pero es así, ¿no? Pero tenemos ciertamente un cambio generacional y un cambio de paradigma que es bastante preocupante. Y analizando estos datos, yo dije, aquí no basta solamente con la educación sexual integral, no basta con los planes del gobierno, con las nuevas leyes. Aquí tenemos un elemento que penetra profundamente en la vida de cada hogar y tiene que ver con las redes sociales. Al menos era la hipótesis que yo me comencé a plantear hace más o menos 3 años, y después de 3 años de investigación puedo confirmarles que de hecho esto es así. Hay un libro escrito por una profesora de la Universidad de Oxford, experta en inteligencia artificial, su nombre es Catriona Campbell, y en este libro, Inteligencia Artificial por Diseño, un plan para vivir con inteligencia artificial. ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el argumento central de este libro? Que básicamente nosotros somos demasiado ignorantes, tontos, nos equivocamos, somos olvidadizos, por eso tenemos que despojarnos, de construirnos de la libertad humana, de la capacidad de razonar y decidir, y aceptar que sea la inteligencia artificial la que vaya guiando nuestras acciones. Y cuando digo nuestras acciones, digo absolutamente todo, desde qué comer, qué cantidad, a qué hora. Es como si el chat GTP nos diese una respuesta de cuál debe ser nuestro modelo de vida, que eso va a estar obviamente combinado, ella plantea ahí, por medio de la recolección de datos. Por eso es importante tener sensores, por eso es importante tener chips subdermales en el cuerpo para que vayan midiendo todos los niveles hormonales, los niveles de vitaminas, tener básicamente la mayor cantidad de recolección de datos posible, incluyendo el reconocimiento facial para los estados de ánimo, los estados psicológicos, y entonces la inteligencia artificial nos va a dar un plan de vida que nos va a guiar en absolutamente todo. Con la conclusión obvia de que nuestra vida va a terminar siendo totalmente artificial y va a ser una vida totalmente inhumana, porque habremos dejado de lado un elemento distintivo del ser humano, que es la conjunción de la inteligencia y la voluntad en el acto libre. O sea, no vamos a ser libres, no vamos a ser propiamente seres humanos. Y ella dice lo siguiente: la inteligencia artificial se irá acercando progresivamente hasta que no podamos vivir sin ella. Cada dispositivo será inteligente. La inteligencia artificial nos entretendrá, nos dirá qué comer y tal vez incluso qué hacer. Más terrible todavía que eso es la siguiente frase. Yuval Harari plantea él en Homo Deus, como les comentaba hace un rato, la visión de un mundo donde el ser humano entregue su libertad a los algoritmos para hacer que estos actúen cada vez que tengamos que tomar una decisión. Básicamente es la misma idea. ¿Dónde lo dijo a esto Yuval Harari? En su exposición en el Foro Económico Mundial en junio del 2019.
18, donde plantea que las compañías tecnológicas del mundo, que estaban todos ahí presentes, deben unirse para entonces lograr esa transformación del ser humano guiada por la inteligencia artificial. Y volvamos a Catriona Campbell, porque aquí ella comienza a hablar ya de los niños. La fusión con la inteligencia artificial será inevitable. ¿Quién rechazará la oportunidad de una vida más larga y un cerebro mucho más inteligente? La presión social será un factor clave, porque ¿quién se va a negar cuando todos los demás lo hagan? ¿Sí? La presión social o el contagio social. Incluso lo haríamos por nuestros hijos. ¿Por qué no fusionarnos con la tecnología y dejar que la inteligencia artificial guíe sus vidas hasta el más mínimo detalle? Y es interesante que en este capítulo ella desarrolla la idea de la competitividad entre los padres, porque ninguno quiere que el hijo sea el fracasado de la escuela. Y entonces basta con que un solo papá fusione a su niño con la inteligencia artificial para que todos los demás sigan en esa competencia. Es algo realmente preocupante porque habla de un cambio verdadero de ser humano. Entonces, el objetivo es una nueva visión del ser humano que busca destruirlo para así trascenderlo. Algo que a mí me quedó clarísimo y confirmado después de leer toda esta literatura científica actual de personas que son consultores del Banco Mundial, son consultores de las Naciones Unidas, son consultores y trabajan para el Foro Económico Mundial y obviamente trabajan en las grandes compañías tecnológicas del momento. No son cualquiera, ¿no? No son cualquiera. No son, como diría Cristina, de la Universidad de La Matanza, ¿se acuerda cuando dijo? No, son gente que realmente está metida en el quid de la cuestión. Y por eso también es preocupante, porque son los que proponen las ideas que luego terminan en las aplicaciones y en nuestros celulares y que se van básicamente uniendo con una serie de datos gigantescos que van tomando de nuestras actitudes, de nuestra conducta, hasta de nuestro modo de caminar y comportarnos. Sergey Brin es uno de los cofundadores de Google, hombre importante obviamente por la influencia mundial de la compañía actualmente más grande del planeta Tierra. Y él decía lo siguiente: una vez que se una toda la información contenida en la nube al mismo cerebro humano, eso es por el proyecto del chip, por ejemplo, de Neuralink, tiene como objetivo unir el conocimiento de la nube, de tal manera que si yo pienso una palabra, o pienso una fecha, o pienso sobre una persona y quiero saber más de ello, la nube de Google inmediatamente me responda en mi cerebro sin yo tener que leer una pantalla. Y se están haciendo muchísimos experimentos al respecto. Si eso se va a lograr o no se va a lograr es otro tema. Hay una discusión muy grande al respecto del conocimiento humano, pero lo importante que yo quiero que ustedes entiendan es que esto es lo que ellos se plantean. Una vez que se una toda esa información de la nube al mismo cerebro humano, ya no será nuestro cerebro quien realice las funciones cognitivas, sino un cerebro artificial mucho más inteligente que tu cerebro. Entonces, así como, por ejemplo, Miklos plantea en su libro Neoentes la tercerización de la reproducción humana, lo que yo planteo en este otro libro que complementa eso es la tercerización del pensamiento humano. Vamos a tercerizarlo, ya no voy a tener que pensar. Ahora, ¿qué consecuencias se sigue de eso? Si yo no tengo que pensar, ya no tengo que ir a la escuela. ¿Para qué voy a ir a la escuela? Ya no tengo que ir a la universidad, no tengo que especializarme. La inteligencia artificial va a asumir todas las funciones del ser humano y todos los oficios del ser humano. De tal manera que ya no va a hacer falta estudiar medicina, porque la inteligencia artificial va a poder incluso ir incorporando nuevo conocimiento por medio del aprendizaje de máquina, de tal manera que va a ser mejor que cualquier médico, que cualquier ingeniero, que cualquier arquitecto. Al menos eso es lo que se plantea, ¿no?, en estos procesos de automatización, según los cuales el 40% de la población mundial va a perder sus empleos para el año 2050. Sí. Lo cual es una realidad posible. Entonces, muchos padres me preguntan, ¿qué vamos a hacer entonces? Muchos jóvenes a mí me escriben, porque me dicen, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar una carrera que en 2 años, 3 años, 5 años no va a servir más? Y yo digo, bueno, por eso hay que prepararse con cuestiones profundamente humanas que son irreemplazables por la nube. Todas las cualidades humanas de aprendizaje y razonamiento crítico, de aprender a hablar, aprender a dirigirse, aprender a comunicarse, jamás va a poder ser reemplazado por una máquina.
por la inteligencia artificial. Por eso la importancia de la formación hoy en día es algo clave, no solamente para sucumbir a estas ideologías, sino también para sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia, de ponerse a leer, ponerse a aprender, ponerse a razonar realmente, porque al momento de trabajar, esas son las únicas personas las que van a tener empleo. Muy interesante que hay un libro que lo cito también en mi libro, escrito por dos de los gerentes de Microsoft, donde ellos plantean, miren qué interesante esto, que en los próximos años Microsoft no va a contratar a ingenieros, ni de software, ni desarrolladores de código, ni nada. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿A quiénes van a contratar? A personas que hayan estudiado humanidades. ¿Por qué? Y es muy interesante la respuesta que dan, porque esas son las personas que tienen la visión de llevar la tecnología más allá y tienen la visión de ver una aplicación concreta. Entonces, para plantearse realmente la importancia de la formación, hoy en día que las escuelas dicen que hay que enseñar tecnología, 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 y no les enseñan a pensar, ni a razonar, ni a leer. Es un error gigante el que se está cometiendo. Las grandes plataformas, entonces, tecnológicas están transformando no solamente el tablero geopolítico internacional, como para controlar las sociedades a su merced e imponer conductas específicas en cada uno de nosotros, muchas de ellas psicológica y fisiológicamente peligrosísimas. Por ejemplo, Facebook ha hecho muchos experimentos que ya han sido publicados en revistas de psicología. Facebook tiene una ventaja, y todas las compañías de redes sociales tienen una ventaja enorme con respecto a cualquier tipo de investigación académica que uno pueda hacer. ¿Por qué? Porque Facebook tiene acceso a, supongamos, 3.000 millones de personas por día. Entonces, ellos pueden hacer experimentos para comprobar el efecto psicológico de un posteo sobre distintos tipos de la población. Y es muy interesante, que también ahí lo cito en mi libro, cómo ellos han inducido y han logrado hacerlo, ya lo han demostrado y conocen el mecanismo y está incorporado en el algoritmo, han inducido a personas a ciertas conductas y especialmente ciertos estados emocionales. Entonces, hoy Facebook tiene la capacidad de inducir a personas a la depresión, por ejemplo. Eso está demostrado. Facebook puede inducir a personas al enojo, puede inducir a personas a tener ciertas reacciones psicológicas que obviamente luego después se capitalizan. ¿Cómo lo capitalizan? Ellos pueden, por medio de videos, ya sea tergiversados, ya sea reales, inducir a un segmento de la población de los Estados Unidos al enojo por una cuestión racial. Y luego, inmediatamente, una vez que la persona ha sido inducida al enojo, esto lo plantean esos papers, esa persona ya está dispuesta a recibir un mensaje que tenga que ver con una respuesta de actuación. Por ejemplo, lo utilizaron en el año 2012 para ir a votar por Obama. Entonces, Facebook gana miles de millones de dólares porque no solamente nos puede inducir a una cierta actitud psicológica, sino que luego le vende esa información al mejor postor, ¿no? Y es así como van manipulando y controlando a las poblaciones, lo cual es realmente preocupante. Entonces, si bien han irrumpido las redes sociales con una apariencia de libertad, de espontaneidad, todos podemos postear, todos ahora podemos ser actores, podemos ser escritores, comentadores profesionales, ¿no? Sin embargo, debajo de las redes sociales se esconde un mecanismo no visible, el algoritmo, que favorece una cierta visión del ser humano. Entonces, sorpresa entonces que a nosotros muchas veces nos viven cancelando, nos viven eliminando seguidores. Yo tengo familiares que cada vez que entran a YouTube se tienen que volver a suscribir. O sea, no estoy hablando de enemigos, ¿no es cierto? Estoy hablando de hermanos míos, de amigos míos, que uno lo vive en carne propia. ¿Por qué? Porque obviamente que plantea una visión del ser humano totalmente distinta a esa visión que es favorecida. Cuando vemos a influencers que, por ejemplo, propagan la ideología de género, de repente explotan en las redes sociales porque son ayudados y empujados por este algoritmo. Entonces, ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo evitar un nivel de manipulación que la mayoría de las veces es inconsciente? Aquí está la clave, ¿no? Es una de las grandes preguntas que intenta responder este libro, porque es algo inconsciente. Primero yo me tengo que hacer consciente de la manipulación. Y mucha gente
como no ha frenado, no ha parado, no se ha puesto a pensar a veces ni siquiera en cómo funciona la tecnología, no tiene un nivel de conciencia, es subconsciente. Entonces muchos me preguntan, ¿por qué entonces le llamaste a tu libro Apaga el celular? Es una metáfora, es como decir, tenemos que distanciarnos un poco para comenzar a pensar sobre esa realidad y cómo de hecho, no solamente el celular, sino la tecnología en general puede estar afectando mi vida. Muchas personas ignoran, y lo desarrollo en uno de los capítulos, que las aplicaciones del celular tienen una puerta trasera. ¿Qué significa una puerta trasera? Es lo que se llama en la tecnología, en el desarrollo de software, los kits de desarrollo de software. Yo invento una aplicación, por ejemplo, para ordenar comida en la ciudad de Buenos Aires y luego, dentro de esa aplicación, comienzo a venderle al mejor postor ciertos códigos por medio de los cuales ellos pueden tener acceso a esa aplicación y a todos los celulares que han descargado esa aplicación. Y por cada descarga yo puedo cobrar $1, por ejemplo. Entonces, si la aplicación, vamos a dar una aplicación, un nombre que se use aquí, Rappi. ¿Tiene una aplicación Rappi? Bueno, supongamos que 1 millón de personas en Argentina tengan Rappi. Rappi, simplemente por introducir esos códigos, recibe $1 por persona, pero por compañía. Pues puede tener 150 códigos y esas compañías luego tienen acceso a absolutamente todo, en general, lo que ocurre en nuestro celular. ¿Cómo podemos saber lo que ellos extraen? Lamentablemente no podemos, ¿sí? Porque no revelan el código. Ese es el tema, es el gran problema con la privacidad de datos. Pero pueden saber absolutamente todo, hasta los mensajes de texto que le mandamos a la novia. Pueden saber el lugar donde han estado presentes, las conversaciones que tienen, las fotos de su celular, los videos, absolutamente todo, lo cual también es preocupante. Muy bien, que obviamente eso hace que sea mucho más fácil a nivel de manipulación. Algunos ejemplos de muchísimos que doy en el libro. Las compañías tecnológicas son propietarias del 80% de la riqueza corporativa a nivel mundial. O sea, pensemos... Todos está amaneciendo, parece. Pensemos, bueno, los que están en YouTube no se dan cuenta, pero cantó un gallo hoy. Pensemos en todas las compañías del mundo, los pequeños negocios, los kioscos, los almacenes, todo. Si nosotros unimos el 100%, las compañías tecnológicas tienen el 80%. Información. Google conduce el 90% del total de las búsquedas, lo cual a Google le da un poder gigantesco, porque ellos pueden conocer nuestros intereses, nuestro pensamiento, pueden conocer nuestros deseos, ¿no? Por medio del manejo de la información se puede conocer mucho sobre la persona, incluso cosas que tal vez uno no quiere que se sepan sobre uno y ellos obviamente lo venden. Alcance poblacional, Meta controla el 74% a nivel mundial del alcance del Internet. Es impresionante, entre Facebook e Instagram. Y ahora Facebook ha anunciado que va a sacar la competencia de Twitter, creo que es el día jueves, ¿no? Por lo tanto, para expandirse mucho más en el mercado del Internet. El manejo de publicidad. Google y Facebook manejan el 90% a nivel mundial. ¿Cómo puede ser que Google y Facebook manejen el 90%? ¿Por qué? Porque ellos tienen bases de datos gigantescas con conocimiento exacto de cada uno de nosotros, que luego se va recopilando, y esa identidad digital, todos nosotros tenemos una identidad digital en Facebook, por ejemplo. Sea que tengan Facebook o no tengan Facebook, no importa. Y uno dirá, pero ¿y si yo no tengo Facebook, cómo hace Facebook para tenerlo? Porque ellos compran esos datos de los vendedores de datos, compañías que se dedican a comercializar, y todos nuestros celulares, aquí viene el tema, tienen una especie de identificación, como un DNI, que luego todos los códigos de datos que salen de las distintas aplicaciones van con ese DNI particular, y entonces las compañías pueden unir esos datos por más que vengan de lugares muy diversos. Y se va armando todo un perfil digital. Eso es el Big Data. Y una vez que ellos tienen ese conocimiento
casi perfecto de nuestro rostro, de nuestras reacciones faciales, de nuestros sentimientos, de nuestra psicología, de nuestros problemas, de obviamente todas las búsquedas que hemos hecho en Google. Ellos van a saber muchísimas cosas de nosotros, pueden tener un perfil que luego la inteligencia artificial puede tratar de quebrar a esa persona psicológicamente, anímicamente o especialmente irla guiando en una dirección determinada. Sistemas operativos, el 95% de las computadoras usan Microsoft y Apple. Vamos al siguiente, los teléfonos. El 99,1% de los celulares usan o Apple o Google, Android, ¿no? Casi no hay opciones fuera de ese mercado. Básicamente hay que tener un conocimiento tecnológico bastante avanzado para salirse del sistema. Y es muy difícil, la mayoría de la gente no lo tiene eso. Comercio online, el 49,1% de las ventas en Estados Unidos fueron hechas por Amazon. Vamos al siguiente, sobre servicios computacionales y de nube. Amazon controla el 33%, Microsoft el 20% y Google el 9%. O sea, esto es la nube, los centros de datos. Es interesante, para que ustedes entiendan qué es la nube. Nosotros tenemos en este momento los celulares más potentes de la historia de la humanidad, pero a su vez son los celulares con menos uso en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy en día todo se hace en la nube. Ustedes hacen una búsqueda y no es el celular el que se pone ahí a hacer todas las operaciones matemáticas. Es la nube que está en California. Ustedes simplemente se conectan por internet. Juegan videojuegos. ¿Se acuerdan que en nuestra época había que tener el disco para jugar un videojuego o lo que sea? Hoy en día es por la nube. No hace falta. YouTube. ¿Tienen que descargar los videos para ver un video de YouTube? No, los ven directamente en la nube. Tenemos teléfonos y computadoras potentísimas, pero que hoy en día todas las operaciones en general se hacen en la nube, hasta los grandes procesos, por ejemplo, de Adobe y de muchos programas de edición ya tienen la oportunidad de hacer todo en la nube con computadoras súper potentes. Muy bien. Internet satelital, SpaceX de Elon Musk y Amazon van a tener el control total de las comunicaciones. Cuando esto logre expandirse a nivel mundial, todas las otras compañías de comunicaciones van a morir totalmente. Sí, Claro, no sé cuántas otras compañías hay aquí, ya tienen la sentencia de muerte, salvo que se asocien luego con Elon Musk o con Amazon. Pero ese va a ser el Internet del futuro, satelital. Entonces, existen mecanismos tecnológicos que apuntan no solo a vigilar, sino por sobre todo a manipular al ser humano para tratar de cambiar su conducta, para cambiar su estado psicológico, o es simplemente una teoría de la conspiración. Bueno, yo creo que queda más que claro. Vamos a pasar a la otra, por favor. Queda más que claro en este momento. Miren, ayer simplemente elegí una aplicación que es muy popular hoy entre jóvenes, adolescentes, una aplicación de citas, Tinder. Simplemente hay que ir a, ya sea que tengan Apple o Android, donde se descargan, y ahí van a aparecer la cantidad de datos que esta aplicación extrae constantemente del celular. Desde el nombre, los mensajes, los contactos, todas las fotos, todas las búsquedas en internet, información sensitiva que tiene que ver con la salud, con las ideas, con los comentarios que hace uno en las redes sociales. Hacen todo un perfil ideológico y otra cantidad enorme de información. Además, y otra cantidad enorme de información que es en los kits de desarrollo de software, que ellos no revelan cuánta información. Y luego, pasamos al siguiente, ellos los mantienen y comercializan los datos por 10 años luego de eliminar la aplicación. Entonces, es impresionante cómo todas estas aplicaciones, este es un ejemplo nomás, la cantidad de información que ellos recopilan de mensajes de textos, de emails, de la geolocalización, de las llamadas, de prácticamente absolutamente todo lo que nosotros hacemos con nuestro celular. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿estamos frente a la automatización y la tercerización de distintas actividades del ser humano, incluida la reproducción, el conocimiento y la decisión libre? Ciertamente que sí. Y la razón por la cual se extraen datos del celular, del Internet de las cosas, del televisor, hasta hoy en día del lavarropa, de las heladeras,
inteligentes se extraen datos constantes de las cámaras de seguridad, del timbre, de los enchufes. En Estados Unidos no hay cosa hoy en día que no sea inteligente de las que se venden en el mercado, ¿sí? China es interesante cómo vende productos muy baratos. ¿Pero por qué vende productos muy baratos? Antiguamente era porque eran de mala calidad, ¿no es cierto? O sea, está hecho en China, era de mala calidad. Hoy en día no es el caso. Hoy en día China vende productos de menos costo, incluso ellos lo venden con pérdida, están vendiendo con pérdida. ¿Por qué es eso? Porque ellos hoy en día, el gobierno chino se ha dado cuenta que el negocio del espionaje digital genera mucho más dinero que el producto mismo. Entonces a ustedes le pueden vender una aspiradora con el 50% del costo de producción, pierden el 50%, pero luego lo recuperan los 2, 3 o 5 años que ustedes usen esa aspiradora, porque esa aspiradora les va a recolectar una cantidad de datos gigantesca. Es muy interesante que hay uno de los centros de datos que usa China para Sudamérica está en Venezuela. Y ingenieros de datos venezolanos revelaron el año pasado, porque dijeron, no, esto ya es imposible, o sea, esto la gente lo tiene que saber. Hay una aspiradora china que anda automática, anda por todos lados. Bueno, los ingenieros de datos filtraron videos de mujeres bañándose, de mujeres en el baño, de personas haciendo sus necesidades, cambiándose de ropa en la habitación, porque China usa de todos esos datos para mapear un hogar. Miren qué interesante esto, mapean un hogar y una vez que mapean un hogar, ellos se dan cuenta de qué productos tiene una sociedad y qué productos no tienen. Entonces ellos dicen, a ver, en Argentina hay que meter este producto porque no lo tiene nadie. Y eso lo sacan, por ejemplo, por medio de los escaneos que hacen dentro de los hogares, que es una información valiosísima, y eso a China le da una ventaja competitiva con el resto de las compañías. A ese punto, ¿no? Y los ingenieros venezolanos que filtraron esos datos lo hicieron por el hecho de decir, acá hay un problema de privacidad, porque la gente no sabe, en ningún lugar te dice que esa aspiradora tiene una filmadora y que está escaneando y filmando todo el tiempo las 24 horas. En ningún lugar. Y no solamente eso, sino que está transmitiendo constantemente los datos a centros de datos chinos. Muy bien, el objetivo. En este libro de Shoshana Zuboff, ella es investigadora de Harvard, escribió este libro, Capitalismo de la Vigilancia, muy interesante, aunque es un libro que se queda corto porque simplemente plantea cómo se usa de los datos para manipular la conducta al momento de comprar, lo cual es verdad, pero hay otro elemento más profundo que yo desarrollo en mi libro que tiene que ver con manipular la conducta y la psicología de la persona. Ella se entrevistó con uno de los ejecutivos de Google, no revela el nombre por una cuestión de anonimato que pidió, pero volvamos por favor, ella decía, este hombre decía, el objetivo en todo lo que hacemos en Google es cambiar la conducta real de las personas y cambiarla a gran escala. Ese es el objetivo de Google. El objetivo de Google no es darle un email, que tengan un buen servicio de nube, tener distintas aplicaciones y funciones para ir de aquí a Luján con el Google Maps. El objetivo final de todo es extraer datos para luego cambiar la conducta de las personas a gran escala, algo realmente preocupante. Y Rod Dreher, este gran autor norteamericano, en su libro Vivir sin mentiras, hace un planteo mucho más profundo que el de Zuboff. Él dice lo siguiente, las realidades más profundas del capitalismo de vigilancia, sin embargo, son mucho más siniestras. Los genios de los datos no están simplemente tratando de averiguar lo que te gusta, están trabajando para que te guste lo que ellos quieren que te guste y sin que se detecte su manipulación. Entonces, basado en esto, nosotros podemos decir, si ellos tienen un paradigma concreto del ser humano, un paradigma transhumanista, un paradigma de deconstrucción de la familia, obviamente que están enfocando la tecnología a tratar de cambiar ese paradigma, especialmente en niños y adolescentes. ¿Y cómo van a lograr eso? Que es el gran problema. El Big Data, por medio de esa cantidad gigantesca de datos, que es, como dice Byung-Chul Han, un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Es decir, es un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionar a un nivel pre-reflexivo. Nos pueden condicionar en nuestras actitudes.
¿sí? Por ejemplo, y aquí la cosa se pone un poco más complicada porque es realmente preocupante. No solamente pueden afectar la psicología de la persona, sino que también pueden afectar su estructura celular y biológica, especialmente en relación a operaciones cerebrales. Y es algo que ellos lo saben. Esto es lo preocupante. Porque una cosa es que, por ejemplo, producimos un iPad y resulta que el iPad afecta neurobiológicamente a los niños si lo usan más de una hora entre los 2 y los 4 años. Y descubrimos eso. Uy, no lo sabíamos, qué terrible. Bueno, vamos a prevenir eso. No, lo saben. Saben que hay funciones tecnológicas que están afectando el desarrollo del cerebro y es algo que continúa. Un dato interesantísimo que descubrí investigando este libro. ¿Qué hacen ellos con sus familias? Una gran pregunta. ¿Qué hacen ellos con sus hijos? Es interesante que, miren que me dediqué a investigar absolutamente todos los ejecutivos de estas grandes compañías y todos, el 100% de todos, tienen prohibida la tecnología en el hogar. O sea, Bill Gates, fundador de Microsoft, les ha prohibido a sus hijos hasta que cumplan 18 años el tener tecnología y tener televisión. No tienen, ¿no? Lo mismo pasó con Steve Jobs. Cuando Steve Jobs presentó el último iPad antes de fallecer, le preguntaron si sus hijos habían tenido una versión prototipo y asustó al mundo porque él dijo, mis hijos nunca han tenido un iPad y nunca van a tener un iPad. ¿Sí? El único exagerado que encontré es el fundador de Snapchat, que le permite a su hijo 1 hora por semana ver televisión y supervisada. Ya está. Los de Google, los ingenieros de Google, los fundadores de Google, uno dirá, bueno, ellos son los fundadores de Google. Ellos mismos no tienen celulares con aplicaciones. Ellos no tienen. ¿Y por qué es eso? Porque ellos saben que van a ser objeto de minería de datos. Entonces es interesante. Otro dato que empecé a averiguar, me fui a California a averiguar a qué escuela, porque esa gente tiene hijos y son miles de empleados, a qué escuela mandan los hijos, porque hoy en día todas las escuelas estudian todo pura tecnología y pantalla. Bueno, resulta que me llevé la sorpresa de mi vida. Los mandan a escuelas Montessori, donde se exige no tener pantalla, o los mandan a las escuelas Waldorf, donde los papás tienen que firmar un contrato donde ellos se comprometen a que sus hijos no van a tener contacto con celulares y televisor en la casa. Eso es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Esto me parece un dato muy importante realmente para entender esto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Hay un artículo muy importante en esta revista prestigiosa de psiquiatría, una de las más importantes a nivel mundial, donde hicieron un estudio publicado en junio del 2019 sobre cómo el Internet está cambiando nuestras capacidades cognitivas. Lo interesante de este artículo llamado El cerebro online es que hicieron toda una revisión de absolutamente todos los artículos publicados en los últimos 10 años acerca de el efecto en la estructura neurobiológica del ser humano al momento de jugar videojuegos, estar en las redes sociales y ver y pasar tiempo en el Internet. ¿Y qué descubrieron? Que se están dando cambios en funciones cerebrales que tienen que ver con la capacidad de prestar atención, con los procesos de la memoria y la capacidad de almacenar y valorar el conocimiento y los procesos de socialización. Entonces, cuando vemos que hay un fracaso escolar masivo al momento de educar, tenemos que preguntarnos la función de la tecnología en primer lugar. Por ejemplo, un dato de Argentina, muy interesante. El programa Igualdad. ¿Han sentido ustedes hablar del programa Igualdad? Año 2010, Cristina Fernández de Kirchner anunció la democratización del conocimiento por medio del Internet. Si iba a acabar la desigualdad, íbamos a salir todos Einstein. Le regaló una laptop a cada niño en las escuelas, sigue hasta el día de hoy. Sí, el gobierno de Argentina entrega 500.000 laptops todos los años. Tenemos grandes prodigios que salieron de esos proyectos, como Elegante, por ejemplo, un chico conocido por sus habilidades comunicativas. Y ha sido un fracaso total, porque Argentina, si vamos a comparar, miren esto, si vamos a comparar Argentina con Japón, con Corea del Sur, obviamente,
con Alemania, con Canadá, con Inglaterra, con Estados Unidos. Argentina tiene más computadoras per cápita en estudiantes que cualquiera de estos países del primer mundo. O sea, Argentina tiene más laptops en su población estudiantil que todos los países del G7 juntos. Esto es importante, es interesante para entender. Entonces, ¿cuál sería la conclusión del programa Igualdad? Que Argentina está en las fronteras del conocimiento y el avance educativo. Pero la realidad, ¿cuál es? Los últimos censos educativos nos dicen algo realmente terrible, porque el programa comenzó en el 2010 y es interesante que acaban de salir publicados los datos del año 2009 al 2021. Desde el año 2009, de cada 100 niños que entran a jardín de infantes, o sea, con 5 años, ¿cuántos terminan la secundaria? 14. 14. El 86% de los jóvenes hoy en día no terminan la escuela. Ah, sí, pero eso, todos con la laptop de Cristina, eso seguro, ¿no? Eso es un problema gigantesco realmente, que tiene que ver obviamente con el exceso de tecnología y cómo eso ha afectado la capacidad de prestar atención, los procesos de la memoria. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. El cerebro va madurando. Nadie nace con un cerebro maduro, nadie nace con un cerebro completamente activo. Esto es un proceso que tarda incluso hasta 25 años en activarse completamente. Y las distintas funciones cognitivas se van activando de acuerdo a la edad. Aquí en este gráfico puse la maduración del cerebro con respecto a la capacidad de resolver problemas y razonar. Recién a los 20 años, miren, en la última, el cerebro humano está casi prácticamente maduro para poder razonar y tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si nosotros llegamos a interferir al cerebro en algún momento de este proceso, ese cerebro puede tener efectos cognitivos de por vida, que es lo que se está probando hoy en día. ¿De qué manera podemos intervenir en un cerebro humano? Por medio de los procesos hormonales. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo que acaba de salir publicado hace un mes que se llama El cerebro bajo el efecto de la píldora anticonceptiva. Es muy interesante ese libro porque demuestra científicamente la autora que cuando una persona, una joven, antes de una cierta edad, que puede ser los 25 años, toma anticonceptivos, comienza a tener efectos de declive neurocognitivo muy profundos. ¿Por qué? Porque necesita de esas hormonas para desarrollar las funciones cerebrales. Entonces, pensemos en los programas de educación sexual en Colombia, por ejemplo, donde a niñas de hasta 11 años se las está esterilizando masivamente. Eso va a tener consecuencias no solamente en el sistema reproductivo, sino también en el cerebro. Esto es muy grave, ¿no? El cerebro, y eso va a tener, obviamente, una consecuencia, ya que se toca con la activación del cerebro, que puede durar de por vida. Por ejemplo, una de las cosas que ella prueba es que hoy en día hay niveles de depresión muy altos en mujeres ya adultas que comenzaron a tomar anticonceptivos antes de los 20 años. Y hay una correlación entre haber afectado al cerebro y sumirlo en estados depresivos por esos cambios cognitivos que se realizaron debido a no tener conocimiento del efecto de estas pastillas sintéticas que básicamente afectan los niveles de... Volvamos por favor a la otra. Los niveles de hormonas. Entonces, la tecnología está teniendo los mismos efectos por varios motivos, por cambios hormonales, ya que obviamente está comprobado que al momento de estar en las redes sociales o al momento de jugar videojuegos, se secretan dosis de dopamina muy elevadas que tienen un efecto en el cerebro que luego terminan teniendo el efecto contrario de depresión, generar depresión. Por eso tenemos tantas niñas hoy en día con depresión después de pasar horas frente a TikTok. Es una consecuencia básicamente lógica que se sigue. Vamos a la siguiente, por favor. Instagram, Snapchat y TikTok, especialmente estas tres, están desplazando otras formas de interacción física necesaria entre los adolescentes, exponiendo en público, esto es muy importante, el tamaño de su grupo de amigos y sometiendo a su apariencia física a las duras mediciones de me gusta y los comentarios. Porque esto es clave tenerlo en cuenta en el momento de la adolescencia, especialmente en niñas. Durante la pubertad,
se dan toda una serie de cambios físicos, cambios hormonales, cambios psicológicos muy profundos, mucho más acentuados obviamente en la mujer que en el varón, que lleva a muchas chicas, y esto no es nada normal, que lleva a muchas chicas a cuestionarse su propia apariencia, su propio cuerpo, a pasar por un proceso de aceptación, muchas veces de rechazo del propio cuerpo, que las hace muy vulnerables. Esto es algo normal. Entonces, si alguna vez le pasó a alguien esto, no tiene que asustarse, es algo normal. Hay personas, mujeres, que tardan muchos años en tratar de integrar y aceptarlo. Hay mujeres que lo hacen de una manera mucho más fácil. Pero hay un elemento clave a tener en cuenta durante ese proceso de cambios durante la adolescencia. Y esto es muy importante especialmente para todos los papás varones que tienen hijas que están aquí presentes. Cuando una niña está pasando por esos cambios, ella psicológicamente experimenta una inseguridad muy grande con respecto a sí misma. ¿Quién es? Y esto es algo que está demostrado y es muy interesante. ¿Quién es la única persona que le puede calmar la inseguridad? El papá. El papá. Cuando el papá valida a esa niña, de muchas maneras, estando con ella, hablando con ella, expresándole qué hermosa que se ve, porque eso le da una seguridad de que entonces ya no soy la fea que yo creo que soy o la gorda que yo creo que soy. Eso soluciona muchos problemas psicológicos. La presencia del papá afirmando a su hija. Pero hoy en día, lamentablemente, por el trabajo, por las ocupaciones, por cada uno estar metido en el celular, hay un vacío emocional muy grande que se está dando. Algo que se empeora si son padres divorciados, separados, obviamente que eso estamos ante una situación mucho más difícil. Y entonces, cuando una niña no tiene esa validación de quien corresponde, ¿a dónde la va a buscar? Hoy en día la va a buscar a las redes sociales. Y es por eso, es un mecanismo psicológico. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hay chicas que terminan en OnlyFans? ¿Cómo hay chicas jóvenes que en Twitter andan publicando una serie de fotos que uno dice, ¿cómo? A mí me daría vergüenza si una hija publica fotos así. ¿Pero por qué lo hacen? Son mecanismos psicológicos de validación pública. ¿Y cuál es el problema con la validación pública entre las mujeres? Que cuando una mujer en público busca validarse ante otras mujeres, peor error de la vida. ¿Por qué? Porque las otras mujeres la van a masacrar. Les voy a dar un ejemplo concreto. Yo estuve aquí en el año 2019, di una conferencia. Y si ustedes en el 2019, supongamos que todos ustedes vinieron, traían exactamente el mismo vestido de ahora, la misma ropa, ¿ustedes creen que yo me voy a acordar de eso? Y si mañana vienen de vuelta, ni me voy a dar cuenta. Capaz que a la 20ª vez voy a decir, trajiste el mismo vestido, ¿no? No nos damos cuenta, pero una mujer sí se va a dar cuenta o no. ¿Sí? ¿Quiénes son las que se critican en el trabajo por el modo de vestirse? Son las mujeres, porque es parte, hay todo un mecanismo, hay una explicación con respecto a esa lucha por la reproducción, ¿no? Que lleva a las mujeres a competir entre ellas, pero más allá de eso, cuando una chica, lo importante a tener en cuenta, se expone públicamente a ese juicio público, la revientan con me gustas, con los comentarios. Los comentarios son terribles y eso hace que una chica puede sumirse ¿en qué cosa? En depresión, en rechazo al propio cuerpo, que se manifiesta de qué manera, por autolesiones, por ejemplo, vamos, el uso del celular, pasemos esta, la otra también, por favor, vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo entonces se está dando todo un proceso de deshumanización que tiene que ver con la adaptación a las nuevas tecnologías en una especie de simbiosis con esas herramientas virtuales. Vamos, es el hambre, esto es importante, es el hambre de exposición y de likes, de me gusta, lo que lleva a una persona incluso a arriesgar su propia vida a cambio de un minuto de fama, de tal manera que la persona ya no necesita de un aparato estatal que la controle, sino que ella misma ejerce de prisionero y de carcelero a la vez. Hoy en día se están cometiendo muchas locuras en las redes sociales, porque hay un aspecto psicológico también de manipulación. Son las mismas redes sociales las que manipulan a una persona a llegar a ese extremo. Por ejemplo, este invierno en Canadá, donde yo vivo, hacen algunos días hasta 50 grados bajo cero. Y un día hacían 40 grados bajo cero, hay un río por ahí cerca que se congela en el invierno y una chica se metió con un jeep
por el río, sabiendo que hay una parte donde hay rápidos, donde el río no se congela por la velocidad del agua, y ella comenzó a básicamente transmitir en vivo por TikTok. Se puso arriba y se empezó a resquebrajar todo, simplemente para mostrar cómo ella se hundía en el hielo. Obviamente que no iba a durar ni 30 segundos, te morís de un ataque al corazón. ¿Pero por qué lo hizo? Sabiendo que posiblemente iba a morir, seguramente iba a morir, lo hizo simplemente por ese hambre y necesidad de me gustas. ¿Y eso por qué se da? Vamos a la siguiente, hay una explicación. El valor de la exposición, generalmente en una situación normal, depende de lo bello, ¿sí? De lo bello. Sin embargo, vamos a la siguiente, hoy en día, el valor cultural, que supuestamente debe depender del ser de la cosa. Por ejemplo, si una persona valora a otra, la valoro por su conocimiento, por sus virtudes, por su amor hacia mí, hacia la humanidad. Pero hoy en día el valor cultural depende de la exposición. Entonces, las redes sociales han logrado que los jóvenes hoy en día psicológicamente valoren a algo de acuerdo a su exposición. Entonces, si lo digo yo, ellos van a ver, no, Pablo tiene 150.000 seguidores en YouTube. En cambio, Taylor Swift tiene 150 millones, entonces Taylor Swift. Porque lo dijo Taylor Swift. ¿Saben la cantidad de veces que yo he escuchado eso? Porque lo dijo Shakira. A hispanos en Estados Unidos yendo a votar a Biden porque lo dijo Shakira. Porque claro, Shakira lo dijo que tiene cientos de millones de seguidores o de visualizaciones. ¿Por qué puse la foto del huevo? Porque esta es una de las Kardashian, era la foto con más me gusta de la historia de Instagram, y luego a alguien se le ocurrió que este huevo iba a ser el más famoso y sobrepasó. De hecho, es la foto con más me gusta en la historia. Ahora, hay jóvenes hoy en día que admiran a este huevo porque este huevo tiene 34 millones de me gusta, porque es lo que le da el valor, la exposición. ¿No? Y un joven va a llegar a hacer lo que sea y va a tratar de manipular y entender el algoritmo para poder lograr ese valor de exposición. Entonces, acá no se trata, por ejemplo, de decir, bueno, a ver, voy a usar de las redes sociales, voy a usar del algoritmo para tratar de transmitir un mensaje y llegar a la mayor cantidad posible de gente, de usar la tecnología como una herramienta, que es lo que debería ser. Aquí de lo que estamos hablando es dejar que la tecnología me manipule completamente y manipule mi conducta. Hay youtubers muy famosos que miran básicamente todas las estadísticas y los datos que les da el algoritmo acerca de su desempeño y van transformando la actuación o el discurso de acuerdo al algoritmo. Es decir, son personas totalmente manipuladas. Si a mí me dicen, Pablo, no hables más de ideología de género porque eso hace que se caiga, y bueno, que se caiga, que yo tengo que seguir haciendo lo que hago. Si no, me voy a terminar convirtiendo en un payaso títere de todo este sistema. ¿Se entiende? Muy bien. Está comprobado que aquellos niños y jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales y pasan largas horas en sus celulares, algo que está comprobado ya científicamente, tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental, depresión y suicidio que aquellos niños y jóvenes que dedican más tiempo a actividades no relacionadas con una pantalla, especialmente el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte secreta dopamina natural que luego combate, es el mejor remedio contra la depresión. Ahora, volvamos al anterior, perdón. ¿Cuál es el problema con que una persona, entonces un niño, un joven, desarrolle problemas de salud mental, depresión y suicidio? ¿Cuál es el problema? Que las redes sociales, y aquí volvemos a los papers publicados por Facebook que se filtraron a la prensa el año pasado, cuando una persona es sumida, con un adolescente sumido en estos estados, así lo dicen literalmente, esa persona se vuelve totalmente manipulable. Entonces, cuando una persona se vuelve manipulable, comienzan a vender esa información al mejor postor por cuestiones políticas, comerciales, ideológicas, lo que sea. Peligroso. Bueno, un dato que es importantísimo para entenderlo. Siempre existió depresión en el ser humano. Siempre han habido personas que a lo largo de la vida o en ciertos momentos de su vida pueden experimentar depresión clínica. No todos, pero hay un cierto porcentaje de la población. Pero sin embargo, si nosotros vamos de 1991 aquí al año 2009, se mantiene más o menos estable, hay ciertos picos, son las oleadas, ¿no es cierto? Se daban oleadas de chicas depresivas, después se pasaba por una especie de contagio social psicológico que se da.
El caso más común de contagio social psicológico es la anorexia, por ejemplo. La anorexia es algo peligroso porque así como una persona se puede contagiar de un virus, de una bacteria, esto está comprobado científicamente que en cuanto en un aula, en una clase, una chica desarrolla anorexia, es muy común que después muchas otras chicas desarrollen anorexia. Por eso esas personas hay que aislarlas. No tienen que tener contacto porque comienzan a contagiar psicológicamente. ¿Cómo lo descubrieron a esto? Porque cuando surge la epidemia de la anorexia, recuerdan en los años 90, muchos psicólogos y psiquiatras tenían mucha experiencia trabajando con alcohólicos. ¿Y cuál es el programa más conocido de alcoholismo? Alcohólicos Anónimos, que los pone en una ronda y todos dicen, yo soy Pablo y me he mantenido sobrio por 53 años. Y así va uno tras otro, ¿no? Me ha tocado estar, pero no por alcohólico, sino porque me invitaron. Tengo seguidores de todo tipo. Y resulta que cuando comenzaron a hacer esas terapias grupales, comenzaban las chicas a competir entre ellas para ver quién era la más anoréxica. Entonces ahí cuando ellos se dieron cuenta de las clínicas, tenemos que tener clínicas especializadas donde estén aisladas, porque hay una competencia social, hay un contagio social, que es lo que se está dando también por la ideología de género. Muy bien, entonces en el año 2010 de repente, ¡pum!, explota. Y lo peor de todo es que no hemos tocado techo todavía, esto es lo más grave de todo. ¿Cuál es el único factor en común entre países como Japón, China, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Colombia, México? ¿Qué pasó en el año 2010? Se introduce el iPhone en la población adolescente. Es cuando gran parte de la población adolescente comienza a tener iPhone y comienzan a abrir perfiles en redes sociales. ¿Y por qué esto no ha terminado? Porque cada vez son más jóvenes los que tienen iPhone. En Estados Unidos el 90% de los adolescentes tienen iPhone. Y es algo que va incrementando. Y no solamente que va incrementando, sino que va bajando la edad. Es terrible ver, por ejemplo, niños con iPad. Es terrible, ¿saben por qué? Porque muchos de esos niños tienen síntomas de depresión clínica y los padres no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta los padres? Porque los padres creen que la depresión es estar triste, tirado en la cama. No, esa es la depresión de los adultos. La depresión de los niños y adolescentes se manifiesta por un síntoma clínico. Hay varios, pero hay uno que es específico, la irritabilidad. Si tu niña, tu niño que pasa mucho tiempo en las redes, en el celular, anda irritable, puede ser un síntoma de depresión clínica eso. Eso es algo realmente interesante para tener en cuenta. Vamos a la siguiente. Pasemos a la otra. Miren esto. A partir del año 2010 explota, ¿qué cosa? Los suicidios, el autoenvenenamiento. Muchos de ellos fueron por challenges de TikTok, de autoenvenenarse, de autoahorcarse. Episodios depresivos mayores cuando ya requieren de más de 5 días de hospitalización por las nubes y síntomas depresivos. Todos a partir del año 2010. Vayamos a la siguiente. Autolesiones en adolescentes. En azul los varones y ven cómo sube entre los 11, sube hasta los 15 y después baja. Y miren en las chicas. Es impresionante en escuelas secundarias, ¿no? ¿Cuándo nuevamente se da? A partir del año 2011, que es esta data. Vamos a la siguiente. Un artículo científico muy interesante de Jean Twenge, donde habla de incrementos en depresión, en autolesiones y suicidio en adolescentes de Estados Unidos después del año 2012 y la relación con el uso de la tecnología. Especialmente ella plantea que es las redes sociales. ¿Por qué? Porque ella obtuvo acceso a los datos de las redes sociales. Ustedes saben bien, si tienen un iPhone, un Android, hoy en día pueden tener un reporte de cuántas horas estuvieron en el celular y dentro de esas horas dividido en si estuvieron en YouTube, estuvieron en redes sociales, leyendo un email, lo que sea. Ella obtuvo esos datos y encontró una correlación entre los casos de depresión y el uso desmedido de redes sociales, especialmente por un factor que no he nombrado, que es la falta de sueño. Hoy en día, es impresionante esto y realmente preocupante, pero en la Argentina se dice que los niños y adolescentes
pasan 9 horas frente a la pantalla en época escolar. O sea, ni me quiero imaginar las vacaciones lo que es. ¿Y eso qué problemas o consecuencias trae? Que muchas de esas horas, ¿cuándo son? No, pero si mi hija, hay mamás que me han dicho esto, no, mi hija me dijo que está 10 horas frente a, le aparece 10 horas. Yo a papá les he dicho, vayan a fijarse en el reporte. Aparece 10 horas. Pero mi hija no está 10 horas en el celular. Bueno, usted no la ve 10 horas en el celular porque no duerme con ella. Pregúntele a su hija a qué hora se va a dormir. Y resulta que los papás se enteran que la hija se va a dormir a las 3, 4 de la mañana, o sea, duerme 2 horas. ¿Cuál es el problema de la falta de sueño? Que tiene una correlación muy grande con la depresión. De hecho, no se sabe si la depresión causa la falta de sueño o la falta de sueño causa la depresión. Para mí la mejor teoría es la que dice que se retroalimentan. O sea, que es un ciclo de no acabar. Y obviamente que una persona que esté en una situación así va a empezar a generar muchísimo más problemas psicológicos. Y por eso nos encontramos con esto, que está muy relacionado con todos estos síntomas psicológicos. Estos son el número de clínicas de transición de género para niños y adolescentes en los Estados Unidos en la actualidad. Miren lo que es eso. Pasamos de no tener ninguna en el 2014 a tener un negocio gigantesco. Un negocio gigantesco que tiene que ver con lo que vamos a mencionar del contagio social. Transición de chicas a adolescentes. ¿Explota nuevamente en qué año? 2010. ¿Por qué? Porque todos estos problemas que estamos mencionando en adolescentes de trastornos de identidad de género son distintos a los trastornos que nosotros vemos en niños que desarrollan disforia de género. Son trastornos desarrollados en la adolescencia y de los cuales no hay en la literatura científica ningún ejemplo antes del año 2014. O sea, antes del año 2014, para que quede claro, no hay un solo ejemplo en la historia de una chica que desarrolle un trastorno de identidad de género en la adolescencia. Eran todos casos que provenían desde la infancia. Pero de repente comenzamos a ver un montón de chicas con graves enfermedades. Vamos a la siguiente, por ahí terminando. Incremento de casos de transición, varones 1.460% entre el 2014 y el 2019 y en chicas 5.337%. Esto es una bestialidad realmente. De personas que realizaron la transición, porque después están los que dudan, los que no saben, los no binarios. Vamos a la siguiente. Cada niño y adolescente que comience el camino de la transición genera $1.300.000 en ganancia a la industria farmacéutica. Esto no importa qué país, no importa si es Estados Unidos o si es la Argentina. ¿Por qué se creen ustedes que Argentina tiene que pedir préstamos para las políticas de género? Las primeras fueron de $200 millones en el gobierno de Macri en el año 2019, 200 millones, pero hoy en día el Ministerio de Diversidad y Género, ustedes lo saben mejor que yo, tiene un presupuesto más grande que educación, que salud y defensa combinados. ¿Por qué? Porque hay que pagar esta cantidad por cada caso. Lo que se proyecta, ¿no? Es una locura realmente el dineral. El bloqueador hormonal Lupron, que se usa para la castración química de violadores, hoy en día se lo está usando para darle a niños, aquí lo hace la Fundación Huésped en Buenos Aires, criminal realmente. Este bloqueador generó $726 millones en Estados Unidos en el 2018, cuando todavía no llegaba a la cima. No tenemos datos del año 2020, 21, 22, que son los más terribles de la historia al respecto. Vamos al siguiente. ¿Sí? Esto es terrible realmente, es criminal. Pasemos. Casos de niños, a mí me dicen activistas, no, a los niños no los operan. Mentiras, en Canadá los niños a partir de los 14 años ya los están operando, a partir de los 8 años los están hormonizando, ¿no? Miren estos médicos criminales que publican en sus redes sociales fotos de chicas a las cuales les amputan órganos completamente sanos. Y esto tiene que ver también en gran parte, este contagio social, por el adoctrinamiento por medio de influencers en redes, tanto en TikTok como en YouTube. Es interesante que cuando hablábamos del 5.400%, en estas clínicas de género, cuando se les hacían entrevistas a las chicas sobre dónde habían comenzado a generar dudas con respecto a su sexualidad, la gran mayoría decía por influencers de TikTok o YouTube.
O sea, no son problemas ni siquiera reales, sino que es simplemente una acumulación de situaciones. Vamos a pasar estos simplemente remarcando que se da una serie de comorbidades y problemas ocasionados por las redes sociales. Entonces, y vamos a terminar con esta expresión, si nosotros no le ponemos límites a la tecnología, si somos nosotros quienes le vamos a imponer límites, o por el contrario, los avances tecnológicos se imponen sobre nosotros y nuestros hijos sin que nos cuestionemos absolutamente nada. Este libro que va a salir en septiembre es un libro que lo escribí para ponernos realmente a reflexionar sobre esta problemática, para pensar el problema de fondo, para interiorizarnos y para tomar medidas en nuestras vidas, tomar medidas en nuestra familia, y que esto también muchas veces va a implicar rediseñar la vida familiar, aunque cueste o aunque duela, ¿no? Obviamente que a lo largo del libro y especialmente en el final tengo una serie de conclusiones. Pasemos a la siguiente. Una serie de conclusiones donde yo doy ciertos consejos, especialmente para que sean los mismos niños y los adolescentes los que tomen esa decisión. Porque a veces es muy difícil decirle a un niño, mira, te vamos a quitar el celular, te vamos a quitar el iPad, no vamos a ver más televisión. Hay que hacerlo de una manera en la cual el mismo niño se concientice del problema, sea consciente y el mismo niño diga, yo no quiero tener celular o no quiero tener iPad, o un adolescente que sea consciente de que tal vez sus problemas emocionales, problemas psicológicos son fruto de pasar demasiado tiempo frente a TikTok. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es apagar el celular, no apaguen el cerebro. O sea, si quieren apagar el cerebro, pasen mucho tiempo en TikTok, pero tenemos que realmente encender nuestro cerebro, y para eso tenemos que reflexionar, tenemos que leer, pero principalmente tenemos que pasar mucho tiempo en familia, porque son esas relaciones humanas las que realmente nos van a ayudar, y especialmente a un niño lo van a conformar psicológicamente en la afirmación, en el amor, en la validación que necesita para así algún día realmente poder enfrentarse a los grandes problemas que se vienen y que se ven venir por medio de la tecnología. Muchas gracias.